están? Un placer saludarlos. Mi nombre es Mauricio López, yo trabajo en la Dirección General de Migración y hoy vamos a hablar del régimen de excepción para regulación migratoria de personas extranjeras que laboran en el sector agropecuario. Este es el decreto ejecutivo número 41.969 del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Gobernación. El tema está relacionado con las actividades que ustedes ejercen, porque se trata de un decreto o una categoría especial creada especialmente para todas aquellas personas extranjeras que ingresaron al país entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019. Todos ellos trabajadores extranjeros que realizan actividades agropecuarias como asalariados o por cuenta propia. Es decir, es una ventana dentro de la cual todas aquellas personas extranjeras que están en estado irregular migratorio en el país, que hayan ingresado entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019. Hay varias estimaciones sobre la cantidad de personas que estarían incluidas dentro de estas, pero estimamos que son las suficientes, ¿verdad?, como para que tengan una categoría especial. Esto es una ventana. Muy bien, y estamos hablando de personas que realizan actividades agropecuarias, ya sea como asalariados o por cuenta propia, es decir, personas que ya trabajan en una plantación y que les pagan cada mes su salario, o personas que se dedican a andar de aquí a allá trabajando un día con un patrón, otro día con otro patrono, y entonces prácticamente no tienen un patrón, sino que se dedican a la labor agropecuaria, pero prácticamente al destajo. ¿Qué son actividades agropecuarias? El decreto lo define como todas aquellas actividades que comprenden explotación, cultivo, cosecha, cría y reproducción de recursos vegetales y animales. Entonces aquí hablamos desde la preparación de los terrenos, desde realizar la siembra, desde cuidar las plantaciones hasta cosechar el producto final. Y dentro de lo que es animal, pues me imagino que ha de ser la crianza de animales, de ganado, ¿verdad?, ya sea para producción lechera o para producción de carne, o incluso podríamos hablar de lana en algunos sectores en donde tienen ovejas, etcétera, o digamos ganado caprino, etcétera. Vamos a ver, ¿cuál es la finalidad de la creación de esta categoría especial? Es permitir a personas extranjeras permanecer legalmente en el país y laborar en actividades agropecuarias. Esto no es para personas que entran al país, cosechan y se van, no. Es para personas que ya están viviendo aquí, que no han alcanzado un estatus legal dentro del país y que por lo tanto no se van a ir, sino que ya están incluso arraigadas acá, incluso hasta con su familia acá, pero en situación irregular desde el punto de vista migratorio. No es para trabajadores temporales que tienen su propia categoría, no es para los indígenas panameños que también tienen su propia categoría, que vienen a coger café, por ejemplo, ¿verdad?, que nos colaboran con este tema. Es para aquellas personas que ya viven acá, que entraron al país en esas fechas que hablamos hace un segundo, ¿verdad?, pero que, ¿cómo se llama?, viven acá, no se van a ir dentro de 3 meses, no, viven acá. ¿Qué es lo que pretendemos además con ello? Pues actualizar, ordenar y formalizar nuestros registros migratorios. Aquí se manejan números desde muy pequeños hasta muy grandes, mientras el sector cafetalero, puramente cafetalero, habla de 7,000 a 10,000 personas para recoger la cosecha, por ejemplo, de este año. El ICAFE habla de 17,000 personas y otras cámaras hablan de 30,000 personas y hay distintos números que se manejan. Entonces, una de las finalidades de esto es darnos cuenta, ordenando y formalizando nuestros registros migratorios de la cantidad de trabajadores que hay en el país viviendo acá y que se dedican al sector agropecuario. Igual es disminuir la tasa de informalidad migratoria en general, ¿verdad?, que eso es un problema nacional. Ofrecer arraigo y trabajo a personas extranjeras que ya de por sí están acá, pero que no se sienten seguras, ¿verdad?, de su situación. Ven, como decíamos hace un segundo, ven un rótulo de la Dirección General de Migración y creen que ya los van a expulsar. No, es al contrario, es ofrecerles una alternativa para que más bien no se vayan porque los necesitamos. Todos sabemos que el país tiene un problema a nivel de levantamiento de cosechas, que es que estamos urgidos de mano de obra extranjera para ese fin. Y eso no es un problema de acá, incluso en algún momento lo hablamos con autoridades migratorias de los Estados Unidos y ellos tienen exactamente el mismo problema, sino más grave, porque ellos, al ser más grandes, el problema se les multiplica. Brindar además soluciones de mano de obra a los productores agropecuarios para mantener cosechas y sus productos, que eso es lo que hace un rato redondeamos.
¿qué actores tenemos dentro de este proceso? Bueno, tenemos obviamente la Dirección General de Migración como ente rector de los asuntos migratorios, ¿verdad? Al Ministerio de Agricultura, por una razón obvia, ¿verdad? Interesadísima en que nuestras cosechas se levanten. ¿Y cómo se llama? Y la Organización Internacional para las Migraciones, que es un organismo internacional de la Organización de Naciones Unidas, que nos va a colaborar en unos temas que ahorita los vamos a hablar. El proceso en realidad no es tan complicado como se ve en la filmina. Es un proceso muy sencillo. Lo que pasa es que teníamos que ponerlo de alguna manera para que ustedes no lo entiendan, pero se resume en lo siguiente. Hay un periodo de citas que ahorita lo vamos a hacer. Usted, si cree cumplir con los requisitos, tiene el decreto, que también ahorita vamos a ver, si usted como extranjero cree cumplir con los requisitos, dentro del periodo de citas llama y saca su cita en una de las 24 regiones. Bueno, en este momento tenemos activas nada más 10, pero en cualquiera de esas 10 regiones, usted llama, saca su cita y comienza a completar sus documentos para que en el día de la cita usted llegue con todos ellos. Ahí empieza el procedimiento. Usted se presenta el día de su cita, lleva todos sus documentos y puede suceder varias cosas. La primera, si los documentos que usted lleva están incompletos, ahí se le acabó el proceso. Pero si su trámite está completo, si usted cumple con todos los requisitos, el funcionario que le recibe los documentos arma un expediente, lo ingresa en nuestros sistemas de control, que se llama Sistema de Seguimiento de Extranjería, ¿cómo se llama? Lo mete en el sistema y ya el expediente arranca. Ese expediente va a pasar a un valorador que va a ver si los requisitos cumplen las normas de fondo o no. Es decir, aquí es un rechazo de forma. Si llegamos aquí, llegamos a un rechazo de forma. ¿Por qué? Porque usted, de los 8 requisitos que tenía que presentar, le falta 2 o 3, 1, que sea, si a su trámite se le rechaza. Eso es un rechazo a portas de forma. ¿Por qué? Porque no cumplió con uno de los requisitos, punto. Puede ser que usted cumpla con todos los requisitos y su expediente pase y arranque el estudio de ese expediente. ¿Qué sucede? Que a la hora de analizar esos requisitos hay que analizarles el fondo, es decir, por ejemplo, si uno de los requisitos, que de verdad lo es, ahorita lo vamos a ver, son los antecedentes penales de su país de origen, si esos antecedentes penales dice que usted cometió un delito de X manera y sufrió una pena tanto de cárcel, entonces aunque pasó el primer filtro, por el fondo va a tener que rechazarse. ¿Por qué? Porque por asuntos de seguridad nacional no podemos permitir personas que tengan delitos cometidos, juzgados y penas cumplidas. Eso es un ejemplo. Al final, si el expediente nuevo, este expediente, se admite y además cumple esos requisitos, están dentro del fondo que tenemos que analizar, se le aprueba la categoría, con la ventaja de que desde el primer día que llegó a presentar los documentos, de una vez se le van a tomar los datos y la fotografía correspondiente para el carnet. Si se aprueba, se le notifica la resolución que le aprueba el estatus migratorio y cuando se presenta simplemente se imprime el carnet y se le entrega. Entonces ya va a tener un carnet una situación migratoria ya consolidada, regularizada y vamos a darle un carnet que ahorita lo vamos a ver, un plástico de PVC con su fotografía y con una fecha de vencimiento por 1 año, renovable por 2 más, pero ya lo vamos a renovar después con un DIMEX. DIMEX es el documento de identificación de extranjeros ya con aditamentos de seguridad más completos. Vamos a ver, ¿en dónde se van a atender a todas estas personas? Bueno, en principio íbamos a atenderlos en 24 lugares. Esos 24 lugares eran 24 sedes del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene representación en los 82 cantones del país, con unas sedes extraordinarias, muy bien cuidadas, aptas para este trabajo. De hecho, esa va a ser la participación del Ministerio de Agricultura, además de otra muy importante que ahorita vamos a explicar. Así es como está distribuido. Como pueden ver aquí, estas son las oficinas de la Dirección General de Migración, en Liberia, en Punta Arenas, en Ciudad Quesada, en San José, en Limón y en Paso Canoas. Pero de las 24 sedes que nos ofreció el Ministerio de Agricultura para este proyecto, tenemos en La Cruz, Filadelfia, Liberia, Cañas, esta es toda la zona Chorotega, en la zona norte Upala, Los Chiles, Ciudad Quesada, Pital y Sarapiquí, en la zona atlántica Pocosí, Siquirres, Matina, en la zona de Punta Arenas, centro sería Punta Arenas, Esparza y Orotina, en Central Occidental, San Ramón y Atenas,
en Central Oriental, Llano Grande, Cartago y San Marcos, y además en la zona Brunca sería San Isidro General, Buenos Aires, San Vito, Ciudad Neyli, Paso Canoas y Laurel. Aquí es donde vienen las cosas más importantes que ustedes tienen que manejar para efectos de la información que ustedes les van a trasladar a las personas en su trabajo. El ingreso al país tiene que haberse dado entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019. Eso es básico e importante. ¿Cómo lo van a demostrar ese ingreso? Ahorita lo vamos a ver. En este momento estamos en el periodo de otorgamiento de citas. Arrancó el 1 de noviembre del año pasado y termina el 31 de marzo de este año. Ese es el periodo en el que la gente tiene que llamar, en que el extranjero que le interesa esta categoría tiene que llamar y concertar su cita al número 1311. Al número 1311, es un call center. La atención de las citas que se otorguen se va a dar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, ambos de este año. Y el plazo de resolución va a ser de 3 meses de acuerdo a la Ley General de Migración. Esto es importante que ustedes lo tengan para que la gente sepa cuál es la ventana y dónde tienen que ejercer su derecho por estar dentro de esta ventana. ¿Cuál es la participación de la OIM con nosotros, de la Organización Internacional de las Migraciones del Organismo de Naciones Unidas? Pues es el siguiente. Nos van a dar personal para la atención, un oficinista por cada una de esas 24 sedes para atender a las personas que quieran participar en esta categoría. Nos va a dar otras 24 personas para resolver, es decir, para que redacten la resolución en la cual se les rechaza de plano, o se les rechaza por el fondo, o se les admite por el fondo, ¿verdad? Las 3 que hablamos hace un rato. Además nos va a dar equipo de cómputo que incluye 3 computadoras por oficina, una impresora convencional y una impresora de los plásticos especiales que les vamos a dar a estas personas, es decir, de la tarjetita de identificación que ahorita la vemos. Y además nos va a dar el material plástico para poderlo imprimir, ¿verdad? La Dirección General de Migración participa en los siguientes aspectos. El call center, que es donde tienen que llamar al 1311, conocimiento de la materia migratoria, SINEX, que es nuestro sistema informático para control y manejo de expedientes de solicitudes de categorías migratorias, la competencia, además, el único órgano competente para conceder categorías migratorias a personas extranjeras es la Dirección General de Migración, un expediente modelo para las cámaras de agricultores, incluso que podría ser para ustedes en caso de que quieran ayudarles a las personas, ¿verdad? Además de la divulgación y comunicación. Pasamos, por favor. Ok, aquí es donde viene otra parte importante que ustedes tienen que manejar. Los requisitos. El primer requisito es un formulario solicitud con la pretensión correspondiente, es decir, qué es lo que quiero que Migración haga conmigo, ¿verdad? Y además tiene que indicarnos un medio para notificaciones y tiene que estar debidamente firmado, entre otras cosas. Aquí es muy importante que la gente sepa, que el extranjero sepa, que si va a aplicar por esta categoría, implica la renuncia a otras categorías por las que esté aplicando, incluyendo refugio, ¿verdad? Incluyendo refugio. Además, tiene que darnos, este formulario, perdón, aclaro, ya hay un machote preestablecido que vamos a tener a disposición, ¿verdad? Para cada persona, incluso puede llegarlo a llenar exactamente en el lugar donde va a ser atendido. Una fotografía de tamaño pasaporte, eso está fácil. Aquí viene algo un poco complicado, que es el certificado de nacimiento. Este certificado de nacimiento es de su país de origen, obviamente, ¿verdad? Tiene que estar vigente, tiene que estar, es decir, no tiene que tener cierto plazo, ¿verdad? Tiene que estar recientemente emitido, y tiene que estar, obviamente, si es emitido fuera del país, tiene que estar consularizado o apostillado, ¿verdad? Ellos, ténganlo por seguro que la persona extranjera sabe lo que eso significa. O ya sea que lo emitan en su país de origen, o algunos consulados ofrecen el servicio de emitirles esos certificados de nacimiento. Igual sucede con la certificación de antecedentes penales, que es el siguiente requisito. Tiene que estar vigente, tiene que estar apostillada, o puede ser emitida por el consulado de ese país en Costa Rica. Y además, si esa persona, a pesar de ser, por ejemplo, nicaragüense, vivió 3 años en Panamá, tiene que traernos el antecedente penal de Panamá, porque pudo haber cometido ilícitos en aquel lugar y tenemos que tener claro de que no lo haya hecho. ¿Correcto? Ahora bien, en cualquier caso de los documentos que hayan sido emitidos en el extranjero, tienen que venir o consularizados o apostillados, ¿verdad? Muy bien, tiene que tener un documento que acredite su identidad y nacionalidad. Puede ser
la fotocopia del pasaporte donde viene la foto y de dónde viene y toda la cosa, ¿verdad? Puede ser una fotocopia del pasaporte provisional entregado por el consulado. Mucho nicaragüense viene acá y como entra irregular ni siquiera va y saca su pasaporte en su país, pero puede venirlo y sacarlo aquí en el consulado, ¿verdad? Pongo Nicaragua como mejor ejemplo porque yo creo que es lo que más se encuentran ustedes en este caso. Y son los que más nos ayudan en el tema de cosechas, por ejemplo. Y si no, una fotocopia del documento de identidad de su país. Aquí lo mejor es llevar siempre el original y la fotocopia a la par para que el funcionario que le recibe los documentos pueda hacer simplemente compararlos unos con otros y dar fe de que se trata del mismo documento. Contrato de trabajo, declaración jurada de que trabaja por cuenta propia en actividades agropecuarias. Vamos a ver. Aquí esto es importante que le expliquen ustedes a las personas que ustedes contactan por lo siguiente, porque puede ser que le digan, no, es que, bueno, hay un tema legal aquí en medio de todo esto. ¿Por qué un tema legal? Porque el contrato de trabajo es un contrato consensual. Basta con que usted se presente a trabajar y que al final de la quincena le paguen y ya está el contrato de trabajo perfeccionado, ¿verdad? Sin embargo, si el patrono les emite un documento que haga constar que están trabajando para ellos, no está perfecto, ¿verdad? No es necesariamente un contrato en donde yo comparece mi patrono y acordamos el trabajo. Puede ser simplemente una constancia de trabajo en donde diga, sí, él trabaja para mí desde tal fecha. Si no, nos va a firmar una declaración jurada a esa persona diciendo, no, yo trabajo en el sector agropecuario, pero por cuenta propia. Simple y sencillo, para no complicar la situación y tratar de que el asunto sea más fácil para ellos, ¿verdad? Luego, haberse registrado en el Ministerio de Agricultura como trabajador del sector agropecuario. Esto puede ser, o al parecer, o pareciera ser una complicación, no lo es. El mismo formulario que nos va a firmar, que vimos en la filmina anterior, que nos va a firmar como solicitud, en el dorso viene una declaración en donde la persona dice que él ya está inscrito como trabajador agropecuario ante el MAG y además trae un espacio no solo para que él firme, sino para que un funcionario del Ministerio de Agricultura también firme dando fe de ello. Por eso nuestra intención de que los trámites de estos asuntos sean recibidos en oficinas del MAG, para que la firma del representante del MAG esté cerca, ¿verdad? Esté cerca y cómoda. Y aquí es otra parte muy importante que ustedes tienen que saber, es acreditar el ingreso al país entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019. Esto puede prestarse también para decir, ¿y cómo lo demuestro si yo estoy aquí legal? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede estar ilegal, por ejemplo, no porque entró ilegal, sino porque se le venció su visa de turista, por ejemplo. Entonces, con el pasaporte, con el sello de entrada y con la visa de turista, puede demostrar que dentro de esas fechas estuvo en el país. Número 1, ¿verdad? Entonces, sería fotocopia del pasaporte donde conste ese ingreso en un principio regular que luego se tornó en irregular. ¿Me explico? O si no, que tiene un permiso vecinal. El permiso vecinal es un documento de viaje como el pasaporte, que simplemente se le otorga a personas que viven muy cerca de la frontera. Entonces entra y salga, y resulta que nunca salió, se quedó y entonces se tornó en irregular. Pero ese documento le sirve para demostrar que entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de mayo del 2019 yo estuve en el país, yo ingresé al país y vivo desde entonces acá. O puede ser la inscripción en un centro educativo, puede ser que esa persona se haya matriculado en un colegio nocturno o en una escuela nocturna para seguir estudiando mientras trabajaba acá, aunque estuviera en estado irregular. El Ministerio de Educación, hasta donde yo entiendo, lo permite. Entonces, a partir de ahí, con ese documento de matrícula perfectamente puede, y no necesariamente escuela o colegio, puede ser incluso un centro universitario, ¿verdad? También podría ser la inscripción de un hijo en un centro educativo de Costa Rica, junto con el certificado, obviamente, de nacimiento del menor. Ojo, este es un poco complicado, pero les puede servir. Si tienen un chiquillo de acá, y lo tienen matriculado en la escuela, ese informe de matrícula les puede servir, siempre y cuando demuestren además de que ese muchachito es hijo de ellos, ¿verdad? Ya sea con un certificado de nacimiento, por si el chiquilín es costarricense, o un certificado de nacimiento de su país de origen, obviamente apostillado o consularizado, ¿verdad? Puede ser también a través de un documento que demuestre atención médica en algún centro de salud de la caja.
tuvo un accidente y lo atendieron en el hospital y le van a dar una serie de documentos y aquí está, ¿verdad? Eso nos va a servir para demostrar su estadía en el país. Obvio, todos esos documentos que le hablo tienen que demostrar que estuvo en el país entre esas fechas, ¿verdad? Del 1 de enero del 2016, 31 de mayo del 2019. Lo digo y lo reafirmo para que nos quede grabado a todos. Puede ser también a través de un documento que demuestre haber presentado gestiones ante alguna institución pública. Se me ocurre, venía para acá caminando pensando en qué podía ser un ejemplo de esto. Mucha gente, muchos extranjeros vienen, alquilan un terreno, ese contrato les podría servir para demostrar, ¿verdad? Pero digamos, lo alquilaron de palabra y fue a hacer al Ministerio de Ambiente y Energía una solicitud para abrir un pozo, por ejemplo, de agua. Esa solicitud les puede servir. Se me ocurre un documento como ese, pero cualquier documento que haya hecho cualquier trámite ante el Estado, cualquiera que este trámite sea, les puede servir. Incluso les podría servir si hizo un trámite ante ustedes, ¿verdad? Dentro de esas fechas. Y ustedes lo van a tener más a mano. Eso nos da una ventaja, ¿verdad? Nos da una ventaja. También podría servir una certificación de movimientos migratorios, ¿verdad? Que pueda solicitar incluso con nosotros. Eso lo puede llegar a pedir cualquiera, entonces no tiene ningún problema. O cualquier documento que demuestre haber presentado gestiones ante la dirección. Ejemplo, que tenga una gestión de solicitud en refugio. Eso les puede servir, ¿verdad? O en cualquier otra condición migratoria. Hay muchísimas categorías migratorias, entonces pudo haber solicitado en cualquiera de ellas. Eso les sirve para demostrar si esa solicitud la hizo entre esa ventana, ¿verdad? Puede ayudarle a demostrar que estuvo en el país en esas fechas. Más o menos el carnet, ¿se acuerdan que les hablé del carnet plástico? Va a ser ¿cómo se llama? El primer carnet que se les va a dar. Va a ser un plástico como el que usamos, igual que el de identificación de nuestros lugares de trabajo. Va a ser muy parecido a él, va a tener, eso sí, un aditamento de seguridad a través de una laminación, de un plástico especial que no se le puede quitar, y que va a tener algo que no solo un holograma, sino un sello transparente que no se puede repetir. Solo el hecho de tratarlo de repetir lo arruina, es decir, de sacarlo de uno verdaderamente hecho, para tratarlo de pasar a otro va a arruinar el de la primera, entonces no les se van a comer, o sea, lo van a echar a perder, Pero básicamente va a ser así, va a traer el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento, se va a llevar un control de esos documentos, la emisión y el vencimiento. Una vez que les venza, se les va a dar por un año, van a tener que renovar en un Dimex por 2 años y la categoría acaba ahí. Solo va a durar el que la solicita y el que la requiere y la pasa, es decir, se la aprueban, va a tener un plazo de 3 años máximo, renovable el primer año. Muchísimas gracias, muy amables. Pueden dirigirse a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es mlopeze@migracion.go.cl.